Finalmente, la experiencia local en el caso de Perú, que va a estar a cargo de Juan Suyo Flores, que él es director del programa sectorial del Instituto del Agua, Manejo de Agua y Medio Ambiente, del Gobierno Regional de Cusco, y el título de tu exposición se llama Siembra y cosecha de agua en la cuenca de la laguna Quescay, como medida de adaptación al cambio climático. Mucho éxito y también 20 minutos. Hasta el momento los tres expositores han quedado bien dentro del tiempo. Te invito a hacer lo mismo. Voy a tratar. Ya, fabuloso. Ahí está el control. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a compartir la experiencia que hemos desarrollado sobre siembra y cosecha de agua en la cuenca de la laguna de Quescay como parte de la medida de adaptación al cambio climático. Experiencia facilitado, promovido por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, en la cual esta experiencia es básicamente aplicada en el campo y en el marco de los conceptos de la gestión de agua, en el marco en el concepto de gestión de riesgos, y que creo que es importante también conocer cómo nosotros ya hemos aplicado en forma práctica en las cuencas de la laguna de Quescay. Bueno, la experiencia en concreto está ubicada en el Perú, en la región del Cusco, que es equivalente al departamento, en las dos provincias, ¿no? Paucartambo y Calca, también en dos distritos, Colquepata y San Salvador, en tres comunidades campesinas, Colquepata, Chocopía y Tiracancha. Beneficia a 490 beneficiarios y como directos, y como indirectos tenemos a 930 familias. En la experiencia participaron tres instituciones, ¿no? El IMA, como parte del Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Distrital de Colquepata, y se incorporó en el proceso también el Instituto, la ONG Instituto de Desarrollo Andino, IDA. Entonces, la experiencia en el periodo de ejecución básicamente ha sido de 2008 a 2010, todo el proceso de ejecución del proyecto, y desde 2011 hasta la fecha está en funcionamiento y en operación el proyecto. Bueno, el problema principal que ha motivado la generación de este proyecto de siembra y cosecha de agua es fundamentalmente a la escasa disponibilidad del agua. Entonces, este es el ámbito del proyecto, como se puede visualizar en el mapa que presentamos. La cuenca de Archacaya, que está delimitada con color negro, y la otra cuenca es la cuenca de Guasajmayo, que está delimitada con color azul. Entonces, la cuenca más crítica es la cuenca de Archacaya, que están asentadas las dos comunidades, Chocopía y Colquepata. El mismo distrito está asentada en esa cuenca. Entonces, esta cuenca tiene una disponibilidad de agua de 4 litros por segundo, prácticamente para 220 familias. Prácticamente a cada familia le correspondería 0.016 litros de agua, ¿no? Litros por segundo de agua para riego, es casi nada. Entonces, también en esa cuenca se encuentran 3 sistemas de riego, ¿no? Entonces, y prácticamente está regando 11 hectáreas, que prácticamente solamente alcanza para regar el cultivo de papa maguey, ¿no? Pero sin embargo, hay un potencial de áreas de riego en la microcuenca, ¿no? Y que alcanza 780 hectáreas, que es bastante alto, y realmente la propuesta de esas comunidades es aprovechar la laguna de Quescay. Se puede visualizar ahí, está en otra cuenca, o sea, prácticamente ellos quieren hacer un trasvase de cuenca para llevar agua al lugar donde realmente se requiere, ¿no? Entonces, en esa situación es un problema para las autoridades, tanto locales, comunales, también y para instituciones que trabajamos en el tema del agua. Entonces, ¿cómo trasvasar el agua de la laguna de Quescay al otro lado para que pueda utilizar con fines de riego, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Colquepata toma la decisión de suscribir un convenio con el IMA el año 2008,
para que se formule un proyecto de inversión pública para el aprovechamiento de las aguas de la laguna de Cascay. Entonces, esta propuesta se va trabajando, en la cual se plantea la propuesta, como ustedes verán en el gráfico, cómo trasvasar el agua de la laguna hacia la otra cuenca, la cual se ha propuesto construir un túnel de derivación o de trasvase de 200 metros lineales, o la otra alternativa es construir un canal de 24 kilómetros para dotar agua a la cuenca de la microcuenca crítica que es la Cascay, ¿no? Y asimismo se ha previsto dónde se puede construir los sistemas de riego, se ha priorizado áreas donde se debe regar. Entonces, esa es la propuesta que se ha trabajado de manera participativa con la población, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo la propuesta inicial, como segundo momento, se hace una evaluación técnica de la laguna, la oferta del agua que tiene la laguna de Cascay, en la cual se ha evaluado, que se ha determinado que la cuenca, de escurrimiento de la cuenca, solamente tenemos casi 2 kilómetros cuadrados, bastante pequeño, y también tenemos un espejo de agua de 32 hectáreas. La laguna se encuentra en un proceso de eutrofización y colmatación. Cuando se ha hecho el estudio de batimetría, ¿no?, la laguna era bastante superficial, solamente tenía de 4 a 7 metros de altura, ¿no?, de profundidad. Entonces, el volumen total de la oferta del agua de la laguna era 1.125.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Asimismo, también se ha visto las áreas bofedales, que están, como se puede apreciar en la imagen, de 9 hectáreas, y la oferta del agua en época de secas tenía 1.2 litros por segundo, que era producto de los manantes que estaban alrededor de la laguna, ¿no?, en época de secas, y 16 litros en época de lluvias. Entonces, y asimismo, se ha profundizado el estudio de lo que es la parte geológica, la parte de lo que es hidrogeología, donde se ha determinado que toda la cuenca, ¿no?, era un sistema de acuíferos fisurados que tienen la capacidad de generar aguas subterráneas. Entonces, esta situación realmente preocupaba a la comunidad porque prácticamente utilizando la oferta de agua que existía en la laguna, prácticamente si utilizábamos para riego, prácticamente lo secábamos la laguna, ¿no?, y generábamos un impacto ambiental muy fuerte. Entonces se plantea otra propuesta de regulación de la laguna. Entonces la alternativa era prácticamente cosechar agua, ¿no?, agua de lluvia en este vaso potencia que prácticamente, de acuerdo a los cálculos, podíamos almacenar más de 3 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, ahí planteamos la propuesta, pero sin embargo, la cuenca de escurrimiento, como ustedes dicen, es 2 kilómetros cuadrados, es bastante pequeño. Entonces, solamente calculando, cosechando agua de la cuenca de escurrimiento del propio de la laguna, podíamos almacenar 600 metros cúbicos de agua, con lo cual era insuficiente y era inviable el proyecto, porque el proyecto estaba en el marco del SNIP, ¿no?, y todavía estaba evaluado con los parámetros de un proyecto de riego. Entonces casi era imposible que sea viable este proyecto. Entonces hemos tenido que prácticamente modificar, variar la conceptualización del proyecto en el marco del siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, que acá replanteamos el proyecto, y para lograr su viabilidad del proyecto era necesario hacer el trasvase del agua de otras cuencas vecinas que están al costado, ¿no? Entonces era necesario construir 4 kilómetros de canal y cosechar de 4 quebradas o 4 pequeñas cuencas para llevar agua a la cuenca, ¿no? Entonces, calculando hidrológicamente, llevando ese canal de trasvase, podríamos almacenar 2 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, en ese sentido, el proyecto, con ese trasvase, el proyecto era rentable. Entonces teníamos que modificar la conceptualización del proyecto, ya no como proyecto de riego, sino como un proyecto de siembra y cosecha de agua. Entonces, en ese sentido, al hacer ese trasvase, bueno, obviamente se ha generado conflictos sociales, ¿no?, porque el territorio ya no era de Colquepata, ya no era de Paucartambo, pero ya correspondía a otro distrito, a otra provincia. Entonces ellos también, como están dando agua de lluvia, están recortando agua de lluvia para la laguna, ellos también querían acceder al agua que estaba almacenada en la laguna de Cascay. Entonces, bueno, por un lado, las comunidades del otro lado, porque eran dueños de la laguna, no querían ceder la laguna, ni una gota de laguna. Entonces hemos tenido que negociar, hacer trabajos de sensibilización, trabajos grupales, trabajos de concientización, de tal manera, al final, se ha acordado que el 65% de agua almacenada en la laguna correspondería
a la laguna, a la provincia de Calca, o perdón, al Paucartambo, y el 35% para la provincia de Calca, ¿no? Al otro lado de la cuenca. Entonces, eso porque todo el volumen almacenado del agua de la cuenca del propio laguna, el 100% al otro lado, y lo que se cosechaba del producto de trasvase era 50-50%. Entonces, bajo esos acuerdos se ha tenido, básicamente se ha dado la licencia social para que se pueda concretar el proyecto. Pero sin embargo, surge otro problema dentro de la comunidad de Tiracancha, que accedieron al 35% de agua de la laguna, entre sectores, porque habían dos sectores, alta y baja, y solamente beneficiaba ese 35% a la parte baja. Y a la parte alta no beneficiaba, porque además de la parte alta estábamos cosechando el agua. Entonces había un conflicto fuerte también dentro de la comunidad, y lo cual hemos solucionado eso, de repente construyendo otro proyecto similar para este sector de la parte alta de Tiracancha, ¿no? Entonces, de esa manera ya teníamos la licencia social del proyecto para que se pueda implementar. Entonces, una vez lograda la licencia social, primeramente, hemos tenido que implementar las acciones de reforestación, acciones de recuperación de la cobertura vegetal, construcción de zanjas de infiltración en áreas de escurrimiento de la cuenca, con la finalidad de hacer la recarga de los acuíferos, de tal manera que pueden generar más cantidad de agua en los manantes y que pueda ayudar a compensar la pérdida que puede generarse durante la época de secas, ¿no? Durante el proceso de evaporación y infiltración. Entonces, teniendo ya el tratamiento de toda la cuenca, se ha empezado la construcción del canal de trasvase de 4 kilómetros que conducía 65 litros por segundo, agua de lluvia, hacia la laguna. Ha garantizado el canal, se ha continuado con la construcción de la represa de tierra compactada, una presa de 8 metros de altura, con una longitud de 108 metros lineales, y luego también ya teniendo la presa, ya teniendo el canal, también se ha construido el túnel de trasvase a la cuenca de Achajalla. Entonces, prácticamente con eso se ha concluido, en eso consistía el proyecto, y luego una vez, después de un año, la municipalidad ha construido un sistema de riego, ¿no? Para las comunidades donde faltaba agua, tanto para Chocopía, para Colquepata, y para la comunidad de Tiracancha, para este lado, una ONG, IDA, que también ha implementado su proyecto. Entonces, prácticamente con eso se ha construido toda la propuesta que se ha planteado inicialmente el proyecto. Bueno, acá los principales logros que podemos mencionar sobre este proyecto es en cuanto se refiere a la conformación de la organización de usuarios de agua de la laguna de Cascay, ¿no? Entonces, tenemos 3 comunidades, en cada comunidad se ha conformado 3 comités, ¿no?, de usuarios de agua. En base a esos 3 comités de usuarios, se ha conformado la Comisión de Usuarios de Agua de la Cuenca de la Laguna de Cascay. Es una instancia que realmente administra, es la instancia que hace el trabajo de mantenimiento y operación del proyecto, ¿no? Entonces, esta organización se ha constituido antes del inicio de la construcción física del proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que hemos tenido como una experiencia interesante. Estamos logrando almacenar actualmente más de 2 millones de metros cúbicos de agua de lluvia. Tenemos una disponibilidad de agua de riego de casi 100 litros por segundo por 8 meses, ¿no? Un incremento de caudal de los manantes por producto del tratamiento de la cuenca, un 13.15%. Hemos monitoreado los manantes más principales y esos son los indicadores que en los 10 años que nos ha reportado. Se ha recuperado la cobertura vegetal en 17.40%, como se puede apreciar en la imagen, cómo era antes y ahora cómo está, ¿no? La cuenca en sí era bastante sobrepastoreada, estaba en proceso de erosión, ahora la cobertura vegetal se ha recuperado sustancialmente, ¿no? Y asimismo, el incremento del acceso del agua para riego de 60 familias a 208 familias. En cuanto a los logros de impacto, diríamos, ¿no?, se ha incorporado 71.28 hectáreas bajo riego, de lo que estaba previsto 220 hectáreas, ¿no? Y prácticamente está en proceso. Seguramente vamos a seguir continuando con la ampliación del área de riego porque hay disponibilidad de agua. Hay un incremento de ingreso de agrícola bruta a nivel familiar
en 66%, ¿no? Asimismo, hay acceso del agua de riego de 60 a 208 familias, casi 246%, y asimismo se viene promoviendo la actividad turística dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que está usufructuando el tema turístico es la comunidad donde pertenece la laguna, ¿no? Es que la comunidad de Chocopía, ahí se han organizado 15 familias y ellos han pedido la autorización a la comunidad para operar el tema de turismo, en la cual ellos pagan 15 soles mensuales a la comunidad y la comunidad también tiene 2 botes para operar, entonces hay un ingreso a un acuerdo de la comunidad. Entonces, actualmente esta actividad se ha implementado, hace 2 años se ha implementado y actualmente está operando como la actividad turística en la laguna de Quescay, ¿no? Asimismo, también la laguna tiene la capacidad de producción de pejerrey. A un inicio estaban trabajando con la Asociación de Pescadores. Lamentablemente, la comunidad toma la decisión de suspender este trabajo, más bien administrar comunalmente, porque los pescadores sacaban el pejerrey, se lo llevaban al mercado y no vendían en la comunidad. Entonces, ha acordado la comunidad, bueno, suspender y más bien aprovechar comunalmente. Entonces, estos son los logros de impacto que se ha tenido con este proyecto desde la visión de multiuso del agua. Bueno, como dificultades podríamos decir que la delimitación territorial, ¿no? La división política con cuencas no coincide, ¿no? Eso va generando conflictos en todo sitio, ¿no? Asimismo, los vasos más potenciales donde se puede cosechar agua de lluvia están en la parte alta y no hay área suficiente para la cosecha y eso exige hacer trasvase de cuencas y eso genera también conflictos sociales, ¿no? O la licencia social que es a veces difícil de conseguir, ¿no? Otra dificultad que se tiene es que en cuanto a la poca predisposición de compartir el agua de algunas comunidades que se creen como dueños de la laguna y lamentablemente ellos difícilmente acceden a que esta agua sea compartida con otras comunidades que están ubicadas dentro de la cuenca, ¿no? Y otra dificultad que hemos tenido en su momento es en cuanto a los lineamientos de política para la formulación de este tipo de proyectos. En este año de 2008-2010, todavía el MEF no entendía también sobre este tipología de proyectos, ¿no? Que ellos consideraban como un proyecto de investigación, de repente como un proyecto de modelo, pero no como un proyecto de inversión pública. Entonces, ahora sí ya se tiene ya proyectos, lineamientos específicos para este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, como factores de éxito podríamos indicar que el involucramiento de los actores sociales es clave desde el momento de la planificación, desde el momento de identificación del proyecto, que tiene que ser participativo, ¿no? Que ellos tienen que opinar, tienen que participar desde su perspectiva propia de la local de las comunidades. Asimismo, la cuenca crítica, como hemos indicado, tenía prácticamente 4 litros por segundo, casi nada. Entonces, es importante, eso ha ayudado. Y aparte de eso, esa cuenca tenía una capacidad productiva buena para la producción de papa para el mercado del Cusco, ¿no? Otro factor importante también es la conformación de la organización de usuarios del agua de la laguna Quescay, que se ha conformado en el proceso de la planificación y antes que se implemente, que se ejecute el proyecto, la organización ya estaba organizado, ya estaba reconocido en las instancias legales y formales, tanto en el ANA y tanto en registros públicos, ¿no? La participación de la mujer en la capacitación, también en espacios comunales, es importantísimo en la toma de decisiones en términos de el acceso y el uso del agua. Y otro aspecto importante es que la población, los actores de la cuenca, le veían el agua desde el enfoque del multiuso del agua, ¿no? Entonces, ellos tenían claro que el agua pueden utilizar en diversos usos, tanto para el consumo humano, para riego, para fines turísticos, y eso poco a poco van afianzando y lo están logrando prácticamente en el proceso de funcionamiento del proyecto, ¿no? Y algunas recomendaciones que queremos alcanzar desde nuestra experiencia para la gestión del agua será fundamentalmente cuando queremos trabajar en términos de regulación hídrica, lo que es cosecha de agua, es importante, ¿no? Concentrarnos o priorizar, ¿no? La caracterización de los acuíferos, ¿no? Tomar en cuenta la cuenca hidrológica y la cuenca hidrográfica, ¿no? Las aguas subterráneas no tienen el límite de cuencas, ¿no? Entonces puede haber trasvase de cuencas subterráneamente. Entonces podemos estar trabajando en una cuenca, lo que es el trabajo de siembra del agua, pero sin embargo en los puntos de afuera puede estar en otra cuenca.
Entonces, por eso es importantísimo caracterizar la parte, lo que corresponde a la hidrogeología de las aguas subterráneas. Asimismo, hay que la identificación de los actores sociales es importante, es clave, y también identificar los intereses que tienen, ¿no? Hay familias dentro de la comunidad que tienen interés agua para riego, algunos tienen interés agua para el turismo, para la piscicultura, y que eso es importante identificar y para evitar conflictos sociales que se pueden presentar en el proceso, ¿no? También igualmente hay que reconocer y valorar la cosmovisión del agua, la Comisión Andina del Agua. Ellos se conocen del tema de Pachamama, la mamacocha, lo que dicen ellos con el género mujer, lo conocen a las lagunas, que tienen un respeto único y hay que tomar en consideración cuando se hace este tipo de proyectos. También la diversificación de las infraestructuras de regulación hídrica es importante. No necesariamente las regulaciones se pueden hacer con infraestructuras rígidas, con fierro y cemento. También otras alternativas como represas de tierra compactada. Podemos hacer inclusive represas de gaviones, ¿no? Que son la tercera parte del costo de una represa tradicional, o represas de enrocados que prácticamente ya están trabajando, ¿no? Y asimismo es importante también desarrollar en esas áreas actividades productivas como oportunidad de mercado, ¿no? Para buscar la sostenibilidad. Si yo tengo proyectos de cosecha de agua, siempre en la cabecera de las cuencas, de todas maneras se tiene que haber una actividad productiva que puede ayudarme a tomar interés para cuidar, para mantener la zanja de infiltración, la cobertura vegetal, ¿no? Y que el agua constituya como un insumo para el proceso productivo, que creo que es importante, y eso poco a poco estamos articulando con las oficinas de desarrollo económico de las municipalidades, ¿no? Asimismo, es importante implementar los mecanismos de monitoreo ex post. Lamentablemente en los proyectos de inversión pública no consideran ese costo, pero es necesario realizar esto y tomar en cuenta que para medir los efectos y los impactos que se alcanza con esta tipología de proyectos, ¿no? Asimismo, también el plan de gestión de agua en cuencas es importante y tiene que ser también dinámico, ¿no? Cada 3, 4 años hay que actualizar, que eso responda también a la coyuntura y a los arreglos institucionales que se puedan hacer en el futuro para una gestión adecuada del recurso agua, ¿no? Finalmente, la implementación del MRS creo que es importante, creo que hemos visto varias opiniones, y las comunidades, los que crían el agua son las comunidades de la parte alta, y los que se benefician más son la parte baja, ¿no? Hablamos la gestión de la parte alta y la parte baja, y creo que ese tema hay que seguir trabajando y profundizar en el análisis, ¿no? Entonces, esas serían básicamente las recomendaciones que alcanzamos. Nosotros consideramos que este proyecto de Cascay ha sido un modelo referente para el gobierno regional de Cusco. El gobierno regional de Cusco ha escalonado este tipo de proyectos a nivel de todas las cuencas. Actualmente ya tenemos casi cerca de 25 cuencas con tratamiento de ese tipo, y obviamente en proceso de construcción, algunos en proceso de maduración, ¿no? Y asimismo, este tipo de proyectos también ya han sido prácticamente parte de la agenda de los gobiernos locales. Ahora, en las últimas elecciones de los gobiernos regionales y municipales, la agenda principal de los municipios, básicamente de los municipios rurales, han sido siembra y cosecha de agua. Entonces creo que es importante, hay que seguir avanzando. Seguramente Lima, como parte del gobierno regional, va a seguir asumiendo con el tema de asesoramiento, de acompañamiento a los gobiernos locales en esta tipología de proyectos. Esto quería compartir, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Juan Suyo, por esta excelente exposición que tenía un carácter un poco más técnico y quizás por eso algunos minutos más, pero igual bastante bien en cuanto a la meta de tiempo, 23 minutos, está bien. Lo resaltante, porque también, digamos, tu enfoque, tu exposición ha sido un poco, como dije, un poco más técnica, pero eso también tiene una gran importancia, que esta parte la tomemos en cuenta en experiencias locales, ¿no es cierto? Ustedes desde el Instituto de Manejo de Agua y Ambiente de Cusco han dado bastante asesoramiento, apoyo, estudios, etcétera. Creo que tu persona misma ha estado desde el inicio, si no me equivoco, 2008, en esta experiencia.
Lo que es también algo que hay que tomar en cuenta, la continuidad institucional, pero también personal, profesional que requieren esos procesos, creo que es un factor importante. No podemos acompañar a experiencias locales cuando cada rato, cada mes, cada año cambiemos de técnicos, directores de proyecto, fuentes de financiamiento, conocer nuevamente nuevos actores externos que de repente están caminando por terreno. En el caso de Qescai, creo que parte del éxito ha sido la confianza y la larga relación institucional local. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recalcar este concepto de que aquí en el Perú se llama siembra y cosecha de agua. En otras partes lo llaman solo cosecha de agua. En algunas partes hablan de crianza de agua. Lo que al inicio hablé sobre los distintos conceptos y que todavía tenemos que familiarizarnos y entendernos, pero es bien importante, es impresionante como, si no me equivoco, un área de captación de solo 2 kilómetros cuadrados puede producir un almacenamiento anual casi, si no me equivoco, de 2 millones de metros cúbicos. El potencial es impresionante cuando hablamos de captación de aguas de lluvia. Creo que ahí también hay una lección bien importante por replicar. Y lo que tú también señalaste es las dificultades que inicialmente han tenido en torno a cuál parametrados son los instrumentos de financiamiento público para que este tipo de proyectos pasa la valla o la barrera o la aprobación, porque el concepto de proyecto no cabe dentro de la categoría clasificación y exigencias técnicas de instrumentos de financiamiento. Creo que también ahí hay un tema, tú lo señalaste de alguna manera, importante que ojalá que se vaya superando. Eso en cuanto a un par de comentarios, conclusiones sobre la última exposición.